¿Qué tal, chicos de segundo de secundaria? Es un gusto saludarles de nuevo desde aquí, desde esta clase de biología. Esta vez vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Es lo mismo, te pregunto en el examen qué es el tejido conjuntivo, tú vas a responder es el tejido conectivo, es decir, el que conecta todo el cuerpo, porque esa es la función que tiene y por eso se llama de esa manera. Chicos, encantadísimo con su trabajo de método científico. Hoy estuve mirando, o sea, ayer, porque ustedes están escuchando esta clase hoy lunes, o sea, el día de ayer domingo que yo estaba haciendo la clase, estuve revisando sus trabajos de método científico, estuvieron excelentes. Algunos por allí que estuvieron ahí medio malosos, pero la mayoría estuvo bastante bien, bastante buenos. Los felicito por el trabajo que hicieron. Simplemente hacerles una recomendación, y es que cuando hagan una exposición de lo que sea, no se coloquen simplemente a leer las diapositivas, no. Hablen con sus propias palabras lo que dice ahí, así como lo hace el profesor John durante las clases. Tomen ejemplo de lo que hace él mismo para que ustedes puedan desarrollarse y ser unos buenos oradores en el futuro. Entonces vamos a comenzar esta clase sobre el tejido conjuntivo. Bien, chicos, esto no es clase de oratoria, pero bueno, les quería dejar allí un pequeño mensaje. Bien, 4 tipos de tejido tenemos dentro del cuerpo. ¿Cuáles son? 4 tipos de tejidos tenemos dentro del cuerpo. ¿Y qué era un tejido? Recuerden que era una agrupación de células. ¿Y qué era una célula? Una célula era la unidad básica de los seres vivos, la unidad más pequeña con vida, ¿cierto? Entonces, 4 tipos de tejido. Tejido conectivo o conjuntivo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido nerviosos. Y cada uno de estos tejidos, hablaremos a lo largo de todo este bimestre, y quizás tomemos parte del próximo bimestre también. Entonces, el día de hoy dediquémonos al tejido conectivo para dar una introducción al tejido conectivo, porque todo lo demás lo vamos a hacer a lo largo a medida que desarrollemos todo este bimestre. Bien, una definición de tejido conjuntivo es un tejido fundamental con diferentes tipos de células, muy vascularizado. Vascularizado significa que tiene muchos vasos sanguíneos, es decir, que si te cortas tejido conjuntivo vas a sangrar porque hay muchos vasos sanguíneos. Abundante sustancia entre las células y se encuentra rellenando los órganos. Sirve también de sostén y también sirve de nutrición, protección y defensa. Entonces allí están las funciones del tejido conjuntivo. Observa, mira, rellena los órganos, sirve para sostener, sirve para nutrir al resto de los tejidos, protege y defiende de otros organismos externos o microorganismos externos como el coronavirus, por ejemplo, y eso ya lo veremos más adelante. Bien, cuando hablamos de tejido conjuntivo o tejido conectivo, tenemos varios tipos de tejido dentro del tejido conjuntivo, y no te me confundas. Dentro de los seres humanos tenemos 4 tipos de tejido, que ya los hablamos: tejido nervioso, tejido muscular, tejido conjuntivo y tejido epitelial. Ahora, estamos dentro únicamente del tejido conjuntivo, y el tejido conjuntivo se divide en otros 6 tejidos. Tejido conjuntivo propiamente dicho, tejido cartilaginoso, piensa en cartílago; tejido adiposo, piensa en grasa; tejido óseo, piensa en huesos; tejido sanguíneo, piensa en sangre; y tejido linfático, piensa en la linfa, que es como un líquido que recorre todo el organismo como si fuera sangre, pero no se llama sangre, se llama linfa. Avanzamos. Bien, el primero será el tejido conjuntivo propiamente dicho. No quiero que te confundas con estos nombres, que si laxo, que si denso, regular, irregular. No, simplemente dónde vas a conseguir este tipo de tejido. Vamos a ver este que está aquí, mira. Entre las fibras y haces musculares. Ojo, haces, no heces. Entonces, rellena los espacios entre las fibras musculares. Imagina tus músculos. Y allí dentro de las fibras musculares hay que rellenar esos espacios. Eso lo hace el tejido conjuntivo propiamente dicho. ¿Dónde más? Por ejemplo, en el periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es lo que recubre a los huesos, es la parte más externa de los huesos. Si los huesos tuviesen una cáscara que los recubriese, o tienen una cáscara que los recubre, que se llama periósteo. Y también en los tendones y ligamentos, sobre todo los deportistas. Tú, Jesús, que practicas fútbol, te rompes un tendón, te rompes un ligamento, ya sabes que lo que te estás rompiendo es tejido conjuntivo. Muy bien, avanzamos. Bien, ahora, tejido cartilaginoso. ¿En qué les dije que iban a pensar? En cartílago. Aquí tienen una teoría, no quiero detenerme allí. Vámonos a hablar del cartílago. Observen que el cartílago es como una sustancia que lo que hace es una
sirve como un amortiguador entre hueso y hueso para que esos huesos no choquen. Pero ¿qué pasa cuando se desgasta ese cartílago? Como el ejemplo que tenemos acá a la derecha. Empiezan a chocar hueso con hueso y eso duele mucho. Eso se llama artrosis. Y a las personas que se les desgasta el cartílago, pues tienen que operarlas para regenerarle ese cartílago y colocar cartílago artificial que cumpla la función del cartílago que se ha dañado. Hay un experimento muy bonito que hicieron una vez un médico hace tiempo, no recuerdo ahorita el nombre, y es en el extranjero obviamente, donde el médico operó a 2 grupos de pacientes con el cartílago dañado de la rodilla. A un grupo de pacientes le regeneró el cartílago durante la operación y al otro grupo no le hizo nada. Lo interesante de esta investigación fue que después de un año de evaluar a los 2 grupos de pacientes, a los que había operado de verdad y a los que no le hizo nada, pero los pacientes creían que le habían operado, ambos grupos sanaron de igual forma. Interesante, ¿verdad? Todo el poder está en la mente, todo lo que gustes está allí. Seguimos avanzando. Bien, otro tipo de tejido conjuntivo conectivo es el tejido adiposo. No te confundas, simplemente tejido adiposo, grasa. Grasa, comida chatarra, comidas desbalanceadas, comiendo descontroladamente grandes cantidades de comida, pues deriva en obesidad. Y toda esa obesidad está llena ¿de qué? De estas células que se llaman adipocitos, que son células que están llenas de grasa. Observan, mira el núcleo que tan chico que tiene acá y el resto de la célula está llena de grasa. Lindo, se llaman adipocitos, forman el tejido adiposo o el tejido graso. Bien, continuamos. Tejido óseo, parte también del tejido conjuntivo, una división del tejido conjuntivo, y es el que forma los huesos. No me estoy deteniendo mucho a explicar cada uno de ellos porque durante semana a semana iremos hablando de cada uno de ellos. El tejido óseo está formado por unas células que se llaman osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, pero nos dedicaremos a esto cuando hablemos del tejido óseo. Bien, simplemente saber que los huesos también están formados por células y esas células tienen sus nombres. Entonces, el tejido sanguíneo o sangre. ¿Qué hay en la sangre? 3 tipos de células. Simplemente voy a nombrar las células ahorita. Glóbulos rojos son los más abundantes, los ven allí. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ok, glóbulos blancos, si no lo hemos visto al microscopio, lo veremos el próximo año cuando regresemos a Científico del Norte, allá en el laboratorio con nuestro microscopio, y también las plaquetas. Cuando lleguemos a tejido sanguíneo, especificamos de cada uno valores de referencia, qué es lo que hacen, cómo funcionan, etcétera. Bien, y el tejido linfático, observen esto que parecen como arterias y venas, pero no son arterias y venas. Estos se llaman vasos linfáticos y recorren todo tu cuerpo. Y tienen estas pelotitas acá, estas esferitas que se llaman ganglios linfáticos. ¿Qué hace el sistema linfático? El sistema linfático, una de sus funciones es protegernos de los microorganismos externos. Por ejemplo, allí en el sistema linfático está lleno de unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Y cuando ataca un virus externo, el sistema linfático se activa y comienza a producir muchos linfocitos, mucho, por eso a veces inflaman los ganglios y logras tocar unas pelotitas en tu cuello, por ejemplo, y dices, tengo los ganglios inflamados. Es porque está produciendo muchos linfocitos para atacar ese microorganismo que está afectando en un determinado momento. Entonces, el tejido linfático es otro tipo de tejido conjuntivo, pero de todos estos tejidos conjuntivos que hemos hablado el día de hoy, nos dedicaremos a lo largo de todo este bimestre. Así que no te preocupes, esto es una introducción. Ya para terminar, les dejo su temario. Aquí está. Profe, lo escribo en el cuaderno, chicos. Guarden ese cuaderno. Contribuyan con el ambiente, reciclen, ¿sí? Cuiden los recursos. Estamos desde casa, trabajemos con las computadoras. Creemos hay una carpeta que se llama Biología, profesor John Monsalve, el mejor profesor que tengo, no, mentira. Y allí vas creando vas dejando cada una de las diapositivas de las presentaciones en PowerPoint que te estoy enviando. Lo creas ahí. Revisa la actividad que te estoy dejando, una actividad para que realices. Siempre es algo sencillo. Yo no te quiero atosigar, no te quiero, que aburrido, no sé qué. No, vamos a hacer algo divertido y con lo que aprendamos de verdad, chicos. Entonces, 6 temas para este bimestre. Tejido cartilaginoso y adiposo, ya llevas la idea, ¿verdad? Cartílago y grasa. Tejido óseo, tejido sanguíneo, muscular, nervioso. Y hablamos un poquito de histología, es decir, tejidos, pero de los vegetales. Chicos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Se despide su profesor de biología, John Monsalve. Quédense en casa. Usen tapaboca. Chao, chao.